Hace 4000 años, en un rincón del sur de Mesopotamia, se tomó una decisión en una tienda que resonaría por milenios. Hoy, cuando se habla de tensiones en Medio Oriente, pocos recuerdan que el origen de muchos de esos conflictos se remonta a un hombre, a Abraham, y a dos mujeres que jamás pudieron compartir un mismo techo en paz. Para comprender lo que hoy sucede en el mundo, es necesario retroceder más allá de fronteras políticas y territorios disputados. Hay que volver a la historia familiar que marcó la vida de pueblos enteros. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera del sur de lo que hoy llamamos Irak. Tenía esposa, bienes, posición social y todo lo necesario para sentirse seguro, pero su vida estaba a punto de cambiar de manera radical. La narrativa bíblica relata que Dios lo llamó a dejarlo todo, su hogar, su parentela y la seguridad de su familia, para viajar a una tierra desconocida, donde le prometía convertirlo en una gran nación. No había mapas ni rutas definidas, solo la certeza de una promesa extraordinaria. Tendría descendencia innumerable, bendición divina y relevancia histórica. Pero había un obstáculo imponente. Sara, su esposa, no podía concebir. A los 75 años, Abraham emprendió el viaje hacia Canaán, acompañado de Sara, su sobrino Lot y todos los bienes que habían acumulado. Cada paso estaba cargado de fe y expectativa, y cada encuentro con la tierra prometida se marcaba con altares, símbolos de un pacto que aún parecía inalcanzable. Los años pasaban, y la promesa seguía suspendida en el aire. Abraham envejecía sin herederos, y Sara continuaba estéril. En ese contexto de desesperación, surgió una decisión que alteraría la historia para siempre. Sara, viendo que la promesa divina no se cumplía a través de medios naturales, ofreció una solución culturalmente aceptable. Su sierva egipcia, Agar, podría concebir un hijo con Abraham. Este arreglo, común en la época, aseguraba que la esposa pudiera tener descendencia indirecta. Abraham accedió sin cuestionar, y Agar pronto quedó embarazada. Lo que parecía una solución práctica desató tensiones inmediatas. Agar comenzó a mirar con desdén a Sara, mientras que Sara reaccionaba con dureza hacia la joven sierva. La convivencia se volvió insostenible, y Agar huyó al desierto. Allí, sola y vulnerable, recibió la primera aparición registrada de un mensajero divino en la Biblia. El ángel le prometió que su hijo, Ismael, sería también padre de una gran nación, y que su descendencia se multiplicaría. Le indicó regresar y someterse nuevamente a la autoridad de Sara, pero con la certeza de que su hijo tendría un destino especial. Viviría en constante tensión con su entorno, destinado a un camino de desafíos y conflictos, aunque bendecido por Dios. Agar obedeció y regresó, dando a luz a Ismael. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham, creciendo como primogénito y futuro heredero, mientras Abraham lo criaba y le enseñaba los caminos del patriarca. Sin embargo, la narrativa divina aún no había concluido. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios renovó su pacto. Cambió los nombres de Abraham y Sara y les prometió un hijo a Sara, nacido de manera milagrosa, que sería el verdadero portador de la alianza eterna. Este hijo, Isaac, nacería cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, y con él se consolidaría una promesa exclusiva, mientras que Ismael sería bendecido pero no heredero de la alianza específica. El nacimiento de Isaac desencadenó un nuevo conflicto latente. Durante una celebración, Sara percibió actitudes de Ismael que le resultaban inaceptables y exigió a Abraham que expulsara a Agar y su hijo. Abraham, dolorido pero obediente, proporcionó a su sierva y a Ismael pan y agua y los despidió hacia el desierto. La situación parecía una sentencia de muerte, pero la intervención divina salvó a Ismael y confirmó la continuidad de su línea, que se establecería en la región del desierto de Parán y formaría una nación numerosa. Así, de una sola familia surgieron dos pueblos con destinos paralelos y frecuentemente enfrentados. La historia de Abraham, Sara, Agar, Isaac e Ismael no es simplemente un relato de fe, es un registro de decisiones humanas tomadas bajo presión, con consecuencias imprevisibles que se prolongan milenios después. Ninguna maldad extraordinaria provocó estas fracturas. Más bien fueron decisiones comprensibles, humanas, nacidas de la desesperación, la esperanza y la búsqueda de soluciones rápidas. La tensión entre descendientes de Isaac e Ismael se convirtió en un símbolo de conflictos que se prolongan hasta hoy, influyendo en la identidad, la política y la memoria colectiva de millones de personas. Este relato establece el marco de la parte 1.
un conflicto que no empezó en ministerios o campos de batalla, sino en la intimidad de una familia, en una tienda en el desierto. La raíz del enfrentamiento, de los celos, de la tensión entre pueblos, se encuentra en las decisiones tomadas hace 4000 años por personas que actuaban según lo que creían justo y necesario. La historia, que comenzó con promesas, fe y obediencia, terminó generando divisiones que se transmiten de generación en generación, recordándonos que las acciones humanas, incluso las más comprensibles, pueden desencadenar efectos que perduran mucho más allá de quienes las toman. Tras la expulsión de Agar e Ismael, la historia de Abraham y Sara continuó, pero los efectos de esas decisiones no tardaron en manifestarse en líneas de sangre que moldearían el curso de civilizaciones enteras. Isaac creció en la tienda de su padre, rodeado de la seguridad que le otorgaba ser hijo de la promesa, mientras Ismael, en el árido desierto de Parán, aprendía a sobrevivir bajo condiciones extremas, moldeando un carácter resiliente, independiente y guerrero. Ambas vidas reflejaban la misma esencia humana: obediencia, esfuerzo y la búsqueda de identidad en circunstancias complejas. Ismael, aunque apartado del hogar de Abraham, recibió bendición y protección divina. Su madre le consiguió esposa, y la descendencia de aquel adolescente expulsado comenzó a expandirse a lo largo del desierto, desde Shur hasta Ávila, consolidando tribus nómadas que serían comerciantes, guerreros y viajeros incansables. Con el paso del tiempo, sus descendientes se mezclaron con otras tribus árabes, y su historia se convirtió en un componente central de las tradiciones que siglos más tarde se desarrollarían en la narrativa islámica. Según esta tradición, Ismael se considera ancestro de pueblos árabes, lo que le da a su linaje un peso simbólico y cultural que persiste hasta nuestros días. Por otro lado, Isaac consolidó su posición dentro del linaje de Abraham. Su descendencia a través de Jacob, quien luego recibiría el nombre de Israel, formó las 12 tribus que darían origen al pueblo israelita. A diferencia de los descendientes de Ismael, los hijos de Isaac permanecieron en Canaán, estableciendo comunidades agrícolas, organizando estructuras familiares y tribales, y eventualmente desarrollando sistemas de gobierno y prácticas religiosas que definirían su identidad. La historia de los hijos de Isaac incluiría esclavitud en Egipto, éxodo, conquista de la tierra prometida, monarquía, división y exilio. Cada capítulo reflejaba no solo luchas territoriales, sino también la supervivencia y consolidación de una identidad cultural y religiosa basada en la narrativa de la promesa de Abraham. Aunque estos eventos parecían separados en tiempo y espacio, existía un vínculo invisible. Las decisiones tomadas en la tienda de Abraham resonaban en los siglos siguientes. La narrativa de la bendición y la separación de hermanos creó un patrón que se repetiría simbólicamente en la historia de pueblos que comparten un ancestro común, pero caminos divergentes. La tensión entre las líneas de Ismael e Isaac no era solo familiar, sino que se transformaba en un conflicto cultural, religioso y territorial que atravesaría generaciones. La historia bíblica proporciona solo la primera capa de esta compleja interacción. Con el tiempo, nuevos actores históricos entraron en escena. Los persas, antecesores de los iraníes modernos, no descienden de Ismael ni de Isaac según los registros bíblicos, pero su relación con los judíos y su papel en la región alteraron el curso de la narrativa. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia en el 539 a.C., permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, estableciendo una alianza temporal que mostraba la interdependencia de pueblos con historias distintas. Sin embargo, siglos más tarde, textos como el libro de Esther revelan tensiones latentes entre los judíos y ciertos oficiales persas, recordando que incluso en periodos de paz, las relaciones entre estos grupos podían ser frágiles y conflictivas. Con la expansión del Islam en el siglo VII, la relación entre los descendientes de Ismael y otros pueblos del Medio Oriente cambió dramáticamente. Los árabes musulmanes conquistaron Persia, y la narrativa religiosa comenzó a identificar a los descendientes de Ismael como pueblos privilegiados en la historia sagrada. La línea de Ismael, antaño un grupo nómada en el desierto, se convirtió en un componente central de la identidad cultural y religiosa árabe, mientras Persia, aunque no descendiente directo,
se incorporó a la narrativa islámica y más tarde a la política religiosa que definiría gran parte de la región. Así, a lo largo de los siglos, el conflicto que empezó como una tensión familiar se transformó en capas de interacciones políticas, religiosas y culturales. Las alianzas cambiaron, los imperios surgieron y cayeron, pero la memoria de aquel primer desacuerdo persistía de manera simbólica. La idea de herencia, bendición y rivalidad entre descendientes de Abraham continuaba influyendo en las percepciones colectivas. Los judíos que regresaban a Jerusalén bajo la protección de Ciro veían su historia como la continuidad de la promesa hecha a Isaac, mientras que los pueblos árabes musulmanes veían a Ismael como figura central de su linaje y destino. Cada generación reinterpretó estas historias según sus propios desafíos. Lo que empezó como una disputa dentro de una familia se convirtió en narrativa fundacional, explicaciones de identidad, pertenencia y legitimidad. Incluso en tiempos modernos, las tensiones geopolíticas, los conflictos territoriales y las disputas religiosas llevan ecos de esa historia milenaria. Cuando se observan las interacciones entre Israel y el mundo árabe, se percibe un trasfondo que no puede reducirse únicamente a intereses estratégicos. Hay memoria, simbolismo y una narrativa que remite a los ancestros compartidos. Parte de la comprensión de esta historia requiere reconocer cómo la interpretación de textos antiguos y tradiciones religiosas ha influido en las políticas contemporáneas. Las decisiones de Agar y Sara, la obediencia de Abraham, la expulsión de Ismael y la bendición de Isaac no solo son episodios de un relato sagrado, son la base de una narrativa que millones de personas han incorporado a su identidad y, por extensión, a su relación con otros pueblos. Estas historias proporcionan un marco para entender por qué ciertas rivalidades y tensiones persisten, incluso cuando los escenarios han cambiado radicalmente y los actores históricos ya no están presentes. La historia no termina aquí, pero hasta este punto revela un patrón esencial. Las decisiones humanas, combinadas con promesas divinas y la interpretación de la identidad, pueden producir divisiones que atraviesan generaciones. La familia de Abraham se convierte así en un microcosmos de las tensiones más amplias del Medio Oriente, un reflejo temprano de cómo las dinámicas familiares pueden proyectarse en la historia de naciones y pueblos enteros. Después de milenios, la historia de Abraham, Isaac e Ismael sigue resonando en las relaciones entre pueblos que se consideran herederos de esas líneas de sangre. Los descendientes de Isaac se consolidaron en la tierra de Canaán, formando el pueblo de Israel, mientras que los descendientes de Ismael se dispersaron por el desierto árabe, estableciendo tribus y comunidades que serían esenciales en la conformación del mundo árabe. La rivalidad entre estos dos linajes, surgida de decisiones familiares hace 4000 años, adquirió dimensiones culturales, religiosas y simbólicas que se proyectarían en cada generación. Cuando se observa la política moderna de Medio Oriente, se percibe que esta herencia histórica sigue presente. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 y la creación de fronteras nacionales no borraron las narrativas de identidad que los pueblos llevaban consigo desde hace siglos. Para muchos israelíes, la historia de Isaac e Ismael proporciona un sentido de continuidad. Israel no es solo una nación, es la prolongación de una promesa divina, un legado que comenzó con Abraham y fue confirmado a través de Isaac. La memoria colectiva conecta la seguridad del Estado con la protección de esa línea ancestral y con la esperanza de preservar una identidad que ha sobrevivido a invasiones, exilios y persecuciones. Y, por otro lado, aunque Irán no desciende directamente de Ismael, la Revolución Islámica de 1979 y la adopción de la causa palestina situaron al país en el epicentro de la oposición a Israel. Irán se convirtió en un líder ideológico del mundo islámico en su confrontación con el Estado judío, un papel que reforzó la narrativa de Ismael como símbolo de resistencia y derecho histórico. La historia antigua, reinterpretada a través de la tradición islámica, sirvió de base para la legitimación política y religiosa de movimientos y gobiernos contemporáneos. El conflicto actual no puede explicarse únicamente con historia bíblica o religiosa, pero estas historias proporcionan el marco simbólico que da sentido a muchas de las decisiones políticas y estratégicas. Cuando líderes iraníes hablan de eliminar al Estado de Israel,
no solo se refieren a un cálculo estratégico, evocan un legado de rivalidad y oposición que se remonta a siglos atrás. Una narrativa que refuerza la identidad colectiva de su pueblo. De manera similar, la percepción de amenaza existencial que experimentan muchos israelíes se fundamenta no solo en intereses geopolíticos, sino también en la memoria de promesas antiguas y la continuidad de una historia que define quiénes son y de dónde vienen. Lo fascinante y trágico de esta situación es cómo pequeñas decisiones humanas pueden generar consecuencias que atraviesan milenios. La oferta de Sara de que Abraham tuviera un hijo con Agar, la obediencia de Abraham, la reacción de Agar y la expulsión de Ismael del hogar familiar son eventos que, en su momento, pudieron parecer decisiones privadas, comprensibles y hasta inevitables. Sin embargo, la suma de estas decisiones produjo fracturas que nunca se cerraron. Conflictos de identidad, tensiones territoriales y rivalidades culturales que todavía afectan a millones de personas. El guión de la historia de Abraham no presenta villanos ni héroes absolutos. Sara actuó desde la desesperación y el deseo de cumplir una promesa que parecía inalcanzable. Agar buscó protección y orgullo en la realización de su rol como madre. Abraham, dividido entre obedecer lo que consideraba la voluntad divina y cuidar a sus hijos, tomó decisiones difíciles que repercutieron a largo plazo. Ninguno de ellos podía prever la magnitud de las consecuencias. La historia no se mide solo en sus vidas, sino en cómo sus actos resonaron a través del tiempo, dando forma a pueblos enteros y a conflictos que ninguna negociación moderna ha logrado resolver por completo. Hoy, cuando un joven israelí sirve en la frontera norte, vigilando amenazas de grupos apoyados por Irán, lleva consigo más que un uniforme. Lleva la memoria de Isaac, de Abraham y de una promesa que atraviesa generaciones. Y cuando un joven iraní escucha discursos que cuestionan la legitimidad del Estado judío, también participa de una narrativa histórica que remite a Ismael, a Agar y a la historia de un pueblo que sobrevivió al desierto y se convirtió en actor central de la región. Dos perspectivas, dos memorias, un punto de origen común. En última instancia, el conflicto moderno entre Israel e Irán no puede reducirse solo a intereses estratégicos, petróleo o influencia regional. Tiene capas profundas de identidad, historia y narrativa que se remontan a decisiones tomadas en una tienda hace 4000 años. El enfrentamiento contemporáneo es, en muchos sentidos, la continuación de aquella tensión familiar, una fractura antigua que se proyecta en la geopolítica, la religión y la memoria colectiva. Lo perturbador de esta historia no radica en la maldad de los protagonistas originales, sino en la complejidad humana, la impaciencia, la búsqueda de soluciones inmediatas, el miedo, los celos y el orgullo. Son ingredientes cotidianos de la experiencia humana y combinados en circunstancias críticas, pueden generar consecuencias extraordinarias y duraderas. La lección es clara. Actos que parecen pequeños e inevitables pueden desencadenar fracturas que ni siquiera la historia, la diplomacia o la guerra moderna pueden cerrar por completo. Así, 4000 años después, el mundo sigue lidiando con la herencia de una decisión tomada en el desierto. La historia de Abraham, Sara, Agar, Isaac e Ismael nos recuerda que detrás de cada conflicto humano hay raíces profundas, que las narrativas de identidad y pertenencia importan tanto como las fronteras físicas, y que la historia familiar puede ser el primer eslabón de cadenas que persisten mucho más allá de quienes las originaron.